El 15 de abril de 1581, Felipe II unía Portugal al trono hispánico. La energía del emperador Carlos consolidó en Castilla el poder real al principio de su reinado, y la mano firme de su hijo mantuvo después sumisos a los señores y a los pueblos. Pero en el seno de la monarquía se encerraban aún elementos poderosos de desorganización. Aunque apartada del gobierno, la nobleza conservaba su consideración social y sus fuerzas de que en aquel mismo año hacía digno, pero peligroso alarde, acudiendo por última vez en la historia al llamamiento del rey para auxiliarle en la conquista de Portugal. Era natural que, recordando su antigua importancia, quisiera recobrarla. Y si se mantenía tranquila, podía tenerse por cierto que, presentándose ocasión favorable, se apresuraría a aprovecharla. La grave enfermedad que Felipe II sufrió durante su estancia en Badajoz había puesto al descubierto ese peligro, porque algunos grandes se reunieron para concertar la conducta que seguiría en caso de que llegase a fallecer. Se evidenciaban coletazos del conflicto de los comuneros. Tan es así que el conflicto era detectado por Gianfrancesco Morosini, embajador de Venecia, que refería: se podría dudar de, con ocasión de la muerte de este rey o de cualquier accidente siniestro que le sobreviniese, podría renovarse la sublevación de la comunidad contra el príncipe, como sucedió en tiempos del emperador Carlos. Podría renovarse estos y otros humores de peor digestión. Y entre tanto, Antonio Pérez continuaba despachando los negocios públicos como secretario de Estado, como lo hizo incluso cuando se encontraba nominalmente preso, y continuaba con lo que hoy podríamos llamar tráfico de influencias al máximo nivel, dependiendo de sus buenas artes personajes como Pedro de Médicis o Andrea Doria. También a su alrededor ocurrieron muertes sospechosas, como la del astrólogo que le asesoraba y la del caballerizo, ambos conocedores exactos de los recovecos del ministro, de los que se sospechó fueron envenenados por Pérez para que no descubriese sus secretos. Pero en fin, son conjeturas. Pero el rey prudente no cejaba en su empeño. Recordemos que Antonio Pérez había sido tomado preso por segunda vez el 26 de julio de 1579. El 30 de mayo de 1582 se incrementó la investigación. Un rosario de testigos hablaba del lujo y del boato del secretario de Estado, de sus relaciones con la princesa de Éboli, de sus costumbres relajadas. Entonces sí, tal vez instigado por el propio monarca, Pedro de Escobedo, incitado por Mateo Vázquez, hacía las mayores diligencias por buscar pruebas de la muerte de su padre en los barrios de la corte, y no pudiendo hallarlas completas como pretendía, marchaba al extranjero para seguir las huellas de un hombre sospechoso de haber tomado parte en el asesinato. Pero no se habló solo del lujo y del boato de Antonio Pérez. Una legión de inspectores analizó todo tipo de actuaciones que habían sido llevadas a cabo por el secretario de Estado, tanto públicas como privadas, las dádivas que había recibido y las que había dado, la correspondencia que había mantenido. Probar los manejos tortuosos de un hombre tan hábil como Antonio Pérez no era empresa tan fácil como pudiese parecer en un principio. Si alteraba algunas cosas, si traducía infielmente algunas cifras, en cambio podía presentar cartas del rey que le autorizaban para ciertas supresiones y modificaciones importantes para el gobierno. En 1584, Antonio Pérez sufrió un proceso de visita, lo que hoy llamamos auditoría, acusado de corrupción y de alterar mensajes, juicio que terminaría a principios de 1585. En su descargo, el propio Antonio Pérez señala que es objeto de una conspiración de la que alega por sospechosos a todos los que en su tiempo han pedido oficios o cargos o mercedes a su majestad y no los alcanzaron o las tuvieron menores de las que pretendían. Y a todos los que, habiendo pedido mercedes por Consejo de Estado y no las alcanzando, se volvieron a otros secretarios, que por las dichas razones pueden ser sus enemigos y haber en sus deposiciones procedido con ánimo dañado, añadiendo y encubriendo la verdad. En cuanto a las acusaciones de prevaricación, en respuesta de todos los dichos
todos los cargos que tocan a presentes, dice que no hay ley, ni pragmática, ni costumbre, ni juramento, que no puedan, para los secretarios de su majestad, mayormente los de Estado, recibir presentes. Antes está la costumbre en contrario, como es notorio. Y por tal lo alega. Y en participar la que vio usar a Gonzalo Pérez, su padre, continuadamente de recibir semejantes regalos de cuartazgos, sortijas, pinturas, vasos y otras cosas tales de personajes principales, aunque fuesen negociantes, y que asimismo hubo en tiempo del dicho Gonzalo Pérez visita general y nunca su persona fue visitada de ninguna cosa de las dichas ni de otra alguna, lo cual no pudo ser sino por no tener el emperador nuestro señor de gloriosa memoria ni su majestad el rey nuestro señor por visitarle el dicho oficio. Se trataba de un rosario de regalos de mucha importancia que Antonio Pérez había recibido de otros tantos interesados en alcanzar alguna gracia en la corte. Regalos en objetos de valor y en efectivo que alcanzaban cifras escandalosas. Los donantes, el príncipe de Parma, el duque de Toscana, Pompeo Colonna, Marco Antonio Colonna, virrey de Sicilia, el marqués de Estepa, el marqués de Mondejar, el duque de Terranova, Pedro de Aragón, Andrea Doria, Juan de Austria, el cardenal de Toledo, la princesa de Éboli, Luis de Ovara, Pedro de Padilla, Juan de Aguado, etcétera, etcétera, etcétera. Tantos regalos que, teniendo poca hacienda al tiempo que comenzó a ejercer su oficio, después que le ha tenido, tratándose y gastando lustrosamente en cantidad de 8 a 10.000 ducados cada año por las muchas dádivas y presentes que ha recibido, se ha podido tratar de esta manera, haciendo casas y empleando en censos más de 50.000 ducados. De todo protestaba Antonio Pérez, negando unos cargos y admitiendo otros sin admitir culpa por ello. Este año de 1584 fue de especial acoso a Pérez. El motivo sería el asesinato de Escobedo, como venimos tratando. Pero la causa fue evidentemente el resultado de la visita, insisto, una auditoría de sus funciones. El 31 de enero, ante el temor de que intentase huir a Aragón, donde estaba el rey, los alcaldes fueron a detenerle antes de comunicarle la sentencia del proceso de visita. Antonio Pérez saltó por la ventana y se refugió en la iglesia de San Justo. Los alcaldes forzaron la puerta y le detuvieron. Tras horas en casa del alcalde, fue enviado con grillos a Turégano. Entonces la iglesia puso pleito al Estado por el allanamiento y reclamó la devolución de Antonio Pérez, pero de nada sirvió. El 2 de marzo le comunicaron la sentencia, que consistía en 2 años de reclusión, 10 de destierro, en los cuales estaban incluidos los 2 de reclusión, y la suspensión de cargos durante todo ese periodo. Desde el pueblecito de Muñoveros, cercano a Turégano, sus secuaces organizaron un intento de liberar a Antonio Pérez, que fracasó principalmente por la habilidad del alcaide del castillo, que engañó a los atacantes. Antonio Pérez fue condenado a 3 meses de grillos y calabozo. Sus bienes fueron embargados y su mujer y sus hijos fueron llevados a Madrid y encerrados. Mientras tanto, con la colaboración del arzobispo de Toledo, una parte del clero se pronunció, aunque en cierto secreto, en su favor. Reclamaron al reo y amenazaron con el anatema a las personas que participaron en el arresto, y se pidió la excomunión de los alcaldes participantes en el mismo. Los autos fueron llevados al Tribunal de la Nunciatura, que confirmó la sentencia de la vicaría. El asunto estuvo de tribunal en tribunal hasta 1589. Entre Turégano, Madrid y Torrejón de Velasco consumieron 3 años de prisión. En algunos momentos, una prisión importante, dura, como castigo del intento de fuga de Pérez. En la primavera de 1588, una leve concesión regia hizo la condena más suave, al permitirle volver a Madrid. Nuevamente se le había dado arresto domiciliario, donde era visitado por todos sus conocidos, y hasta se le concedió permiso para pasear por Madrid. Las facilidades para la huida eran manifiestas. Nuevamente fue llevado a una cárcel de verdad y nuevamente
se le daría por prisión una mansión. El propio Antonio Pérez relata este hecho, asegurando que la detención fue llevada a cabo para evitar una repetición de los hechos protagonizados por su mujer cuando Felipe II estaba en Portugal. Argumenta también que para esta peripecia contó con el apoyo del cardenal de Toledo. Por supuesto, para acorralar al secretario traidor, Felipe II utilizó todas las artimañas legales que también, por supuesto, fueron denunciadas por el traidor en sus relaciones. Mientras el rey se hallaba en Aragón, asistiendo a las Cortes de Monzón. Aunque Pérez no era aragonés, contaba como tal, ya que una resolución del Tribunal de Zaragoza le había declarado todos los privilegios de aragonés. Del mismo modo que esos mismos privilegios eran gozados por su familia. Circunstancia que haría valer en el futuro y que pretendía hacer valer en ese momento cuando fue detenido. El juicio por el asesinato de Escobedo estaba poniendo contra las cuerdas a nuestro personaje, que comenzó a enviar cartas a Felipe II amenazándole veladamente tras el consejo recibido del cardenal Quiroga de hablar sobre la verdad del asesinato de Escobedo. Pero el monarca, que había sido el principal y en ocasiones único instigador de las investigaciones relativas a ese asunto, incluso cuando los deudos de Escobedo habían callado en sus demandas, pasaba las cartas al juez instructor. Por otra parte, en escritura firmada el 2 de octubre de 1589, Pedro de Escobedo acabó desistiendo de la demanda y pidiendo la libertad de Pérez. Y Pedro de Escobedo, solicitaba la conclusión de la causa por faltar querella e intervenir remisión de la parte ofendida. ¿Qué había sucedido? Cosa rara. La falta de resultados, la astucia y el soborno de Pérez habían hecho mella en la voluntad de encontrar justicia. ¿En todos? Todos no. Felipe II seguía exigiéndole que le dijese por qué él, Felipe II, había ordenado el asesinato de Escobedo. Y decía Pérez en sentido amenazante: Su Majestad es el señor de mí y de mis confianzas y secretos, o por mejor decir suyos, aunque se aventurase mucho en ello, pues sobre todas las cosas de la tierra tengo puesto mi fe y mi secreto, no en mí solo por mí, sino en mi rey y señor natural, y no hago mucho fuera de la obligación general y común de todos, porque además de ser en particular hechura suya, me cuesta mucho su servicio, y lo que mucho cuesta, mucho se estima y se respeta. Sobre todo, lo cual, solo me queda que decir que de la ofensa y agravio que en estos dos cargos se me ha hecho, reservo pedir a su majestad satisfacción en su tiempo y lugar. Una amenaza. Pero entonces el juez continuó. El juicio para averiguar si las causas que mediaron en la muerte de Escobedo y que dio como ciertas Antonio Pérez al rey tenía verdaderos fundamentos y probanzas. Este extremo alarmó al partido de Pérez, y sus contactos eclesiásticos movieron los hilos para defender a su amigo, que se encontraba preso e incomunicado, hasta el 11 de enero de 1590, en que le tomó declaración Rodrigo Vázquez, enseñándole una carta que le mandaba el rey. Presidente, podéis decir a Antonio Pérez de mi parte, y si fuese necesario enseñarle este papel, que él sabe muy bien la noticia que yo tengo de haber hecho matar a Escobedo, y las causas que me dijo para ello había, y porque a mi satisfacción y a mi conciencia conviene saber si estas causas fueron o no bastantes, ya yo le mando que os las diga, y dé particular razón de ellas, y os muestre y haga verdad lo que a mí me dijo que vos sabéis, porque yo os lo he dicho particularmente, para que habiendo yo entendido lo que así os dijere y razón os diere de ello, mande ver lo que en todo convenga, en Madrid a 4 de enero de 1590, yo el rey. Ya se había cansado Felipe II de tanta pantomima, y no dudaba en reconocer su participación en el asesinato de Escobedo, determinando a saber por qué su secretario lo llevó a asumir esa terrible responsabilidad. Este mismo hecho es tratado por Antonio Pérez bajo su óptica. Al relatar la prisión de la princesa de Éboli, señala:
El rey, viéndose ya tan apretado de los demandantes justicia en la muerte de Escobedo, de las quejas de la princesa, de la palabra dada a Antonio Pérez de satisfacción en la ofensa del Pasquín, se aconsejó con la confusión que todo esto le causaba y para arrojar de sí tanta carga de obligaciones echó mano del color de amistades y tomó al cabo aquella fuerte resolución: prender a Antonio Pérez y en el mismo instante a la princesa de Éboli. Y tratando de la tercera acción señala: gobernóse Antonio Pérez en el examen con el respeto y fidelidad debida a los secretos de su príncipe y a lo que su mismo rey de su mano le había pedido desde que se concertó entre los dos la muerte y después de ella y corriente la carga que le iban dando al rey sobre ella. La cuestión es que el monarca, atosigado en aquel momento por su propia conciencia y por las exigencias de su confesor, el padre Chávez, decidió finalmente que se supiese toda la verdad, en especial los motivos por los que él y su secretario habían dispuesto de un modo arbitrario e injusto la muerte secreta de Juan de Escobedo. Felipe II había determinado arrostrar la responsabilidad que le cabía en el asesinato, por lo que era imprescindible que Antonio Pérez dijese toda la verdad sobre lo acontecido. Esa manifestación de culpabilidad por parte del gran rey Felipe II es ocultada por los mentores de la historia negra, que sin rubor llegan a hablar de la malhadada decisión de hacer asesinar a Escobedo, de cuya responsabilidad quería eximirse don Felipe II. De lo expuesto hasta el momento no parece que Felipe II pretendiese eximirse de nada, no pretendiese eximirse de una responsabilidad que había asumido él públicamente. Lo que quería era que quien le había llevado a ese punto con engaños reconociese que había mentido al objeto de dar al crimen aspecto de razón de Estado. El propio confesor real, en carta que cita el mismo Antonio Pérez, le incita a decir la verdad sobre el asunto, siendo que el príncipe seglar que tiene poder sobre la vida de sus súbditos y vasallos, cuando él tenga alguna culpa en proceder sin orden, no la tiene el vasallo que por su mandato matase a otro que también fuese vasallo suyo, de donde colegirá vuestra majestad que si en el caso presente se declara la verdad, no se condena a nadie, antes se manifiesta la inocencia de vuestra majestad y de sus cómplices. Se estaba eximiendo de culpa al propio Antonio Pérez en el caso del asesinato de Escobedo. Tan solo debía demostrar que había actuado cumpliendo una orden de Felipe II, que ya había reconocido su culpa. Pero el traidor, a lo que parece, no podía demostrar su inocencia. Ante estos hechos, el cardenal de Toledo, Gaspar de Quiroga, manifestó: si el rey mandó a Antonio Pérez que hiciese matar a Escobedo y él lo confiesa, ¿qué cuenta le pide ni qué causas? Habían transcurrido 12 años desde el asesinato de Escobedo, en los que Felipe II, tras haber averiguado que la orden de asesinar al secretario de don Juan de Austria la había inducido por una gran mentira de su secretario, había intentado recuperar del poder del traidor documentos importantes para la seguridad nacional, y en el infructuoso intento había logrado demorar su divulgación entre los enemigos de España el tiempo que ahora alarmaba a Gaspar de Quiroga. Antonio Pérez señala en las relaciones que Felipe II le había encomendado que nunca se supiese su participación en este asesinato. Y más adelante, tras haber señalado la confesión del rey y la opinión del cardenal Quiroga, señala que ni había muerto ni sabía de causas. Tras estos contactos se inició el juicio, y como no se lograba la confesión del delito que se sabía cierto, se dio tormento al reo. No era normal el tormento, sino excepcional, como por otra parte lo era en todos los estados de la época. Que bajo los efectos del mismo, del tormento, declaró las causas políticas que había preparado la muerte de Escobedo. Esto sucedía el 23 de febrero de 1590. Se ratificó posteriormente, el día 25, en su declaración, asegurando haberse negado antes por guardar fidelidad al rey. ¿Pero qué fidelidad si el rey estaba publicando que él era culpable? El mismo Pérez relata el asunto como sigue: Antonio Pérez, por obedecer al mandato que él tenía del rey para callarlo todo
y al orden del confesor para callar las causas con grande estructura, se viene a ver en el tormento sobre el mayor de todos, que es el del entendimiento, en no saber el qué hacer en tal confusión y contrariedad de mandados. No es fácil comprender los argumentos, pues dice obedecer al mandato real de callar, mientras el rey le estaba diciendo que hablase. Pérez confesó algunas de las causas que habían motivado la muerte de Escobedo, pero sin revelar nada sustancial ni aportar prueba alguna. Esa revelación fue fatal para él. Como no tenía pruebas de que don Juan de Austria fuera culpable de subversión y por tanto en nada incriminaba a Escobedo, el rey podía creer ahora que había sido engañado y que la responsabilidad del crimen no era suya, sino de Pérez, que lo había engañado con falsedades. Pérez sabía hasta qué punto era desesperada su situación y decidió huir. Ya tenía contactos en Aragón que probablemente guardaban sus documentos. La tortura le provocó estar convaleciente un largo tiempo, siendo cuidado por sus criados y hasta por su esposa e hijos. Pero una vez restablecido de su enfermedad y dejando un bulto enmascarado en la cama, se puso un día de miércoles santo unos vestidos de su mujer y pasó delante de sus guardas recomendado con disfrazada voz, dice, recomendando con disfrazada voz que no hiciesen ruido por no despertar al enfermo. La huida fue tramada por él, su mujer, sus hijos, Gil de Mesa y Francisco Mayorini. Estos dos se encargaron de trasladar al huido a Aragón, el uno, y a causar los y a cansar los animales de postas, el otro, al objeto de retrasar el avance de los perseguidores. El objeto, según los defensores del traidor, era poner el pie en Aragón, donde le esperaba el apoyo de una justicia imparcial en medio de un pueblo al que sus privilegios hacían independiente y al que su independencia daba bríos y arrogancia. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.